y también para las personas que están dentro del país que no saben actualmente en contexto qué es lo que está ocurriendo aquí tras la posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Ubel, buen día, ¿qué tal? Un gusto verte por lo menos a través del Zoom. Y recuerdo cuando compartíamos contigo y con tu hermano, él tiene un hermano gemelo que también es comunicador social, coberturas tanto en Quito como en Guayaquil y en su terruño, la provincia de Los Ríos, Ubel. Primeramente, sáqueme de una duda. ¿Los deportados que están llegando ya habían sido retenidos con antelación en el régimen anterior? Bueno, el tema de las personas que están siendo objetivo de deportación y que en este caso, en este momento están acudiendo directamente hacia los pabellones en donde se encontraban las personas que intentaban ingresar y que ya no han sido recibidas dentro del país. Estas personas han sido ya devueltas a sus países de origen, muchos de ellos centroamericanos, mexicanos, entre otros. Actualmente hay personas dentro de este grupo de migrantes deportados que estaban en las cárceles, en los centros de detenciones, que ellos les llaman, pero son prácticamente cárceles, en los centros de detenciones, y pues hay otros, en su mayoría, que han sido personas que ya han estado dentro del objetivo de inmigración, del objetivo de la DEA, del FBI, como personas con antecedentes delictivos que han sido buscados dentro de sus propios domicilios en las ciudades donde residen. Pues estas personas ya han tenido un seguimiento previo para poder ser localizados por parte de estos organismos federales, como les estoy diciendo, la DEA y el FBI, que los han venido siguiendo, pero no los podían sacar de su casa o deportar simplemente porque las ciudades las ciudades donde viven son ciudades santuarios y pues no están prestas a colaborar con los organismos federales para organizar o para ejecutar este tipo de actividad. Correcto, Ubel. Y al decir pabellones, mientras que Sofía también tiene una consulta, al decir pabellones, son estos migrantes que cruzan por tierra la frontera mexicano-estadounidense y se presentan ante las autoridades migratorias pidiendo asilo, pidiendo poder ingresar legalmente a Estados Unidos. Exactamente, como mencionaba, son estas personas que intentan ingresar ilegalmente al país, que habían intentado entrar sin una especie de, porque se hacía como una cita previa para poder solicitar asilo, para poder tener un permiso previo de ingreso al país, pero estas personas eran retenidas porque fueron encontradas en carros ocultos dentro de carros por parte de los viajeros. Entonces los encontraba la policía en diferentes operativos y eran arrestados. Estas personas no iban directamente a una celda regular como se lo hace con personas que cometen delitos, porque el tráfico de manos es un delito, es considerado un delito. Estas personas como víctimas iban a parar a los centros de detención antes de ser procesados por las autoridades de la patrulla fronteriza. Correcto, Ubel. Sofi. Ubel, sí, una consulta. Y estos son los que han regresado ahora, son de las primeras partes que han regresado, ¿verdad? Pero, ¿qué condiciones son tratados? Porque los medios algunos dicen que, bueno, como son desde la época algunos de Biden, que no son de ahora último, no son tratados muy bien. Otros dicen que no es lo mismo, que sí tienen un tratamiento normal, respetuoso. ¿Cuál es la condición que ustedes pueden ver allá? Bueno, déjame decirte que las personas que han sido repatriadas en estos últimos vuelos durante la administración de Trump han sido en un 80% personas que intentaban cruzar la frontera. El otro 20% han sido personas que ya han tenido antecedentes por haber robado, por haber cometido un acto delictivo fuerte. Entonces, esas cosas no se especifican bien en los diferentes reportes que yo he visto, pero sí, estas personas, por cuestiones de seguridad, siempre esa ha sido la política, porque recuerda que como están transportando personas con diferentes tipos de antecedentes, entonces por cuestiones de seguridad, ICE, en este caso que es el brazo ejecutor ya de deportaciones, ellos encadenan a las personas y los suben al avión por cuestiones de seguridad, porque van viajando con muchas personas que tienen diferentes tipos de antecedentes. Entonces es una medida de seguridad que toman. Pero sí se ha escuchado y se denuncia, a mí me escriben muchas personas porque me comentan diciéndome de que los privan del sueño, van a las celdas a no dejarlos dormir y los levantan a cada hora. Entonces es como una especie de tortura la que denuncian, pero algo que simplemente el gobierno tanto de Biden como de Donald Trump, porque esto no es solo de ahora, esto ha sido todo el tiempo, toda la vida, nunca lo han reconocido. Es un tratamiento que reciben las personas deportadas en general, no en específico durante esta administración. Perfecto.
O sea que se acabó, Ubel, esto de que, porque acá se escuchaba mucho, yo estuve trabajando hasta mediados del año pasado en la provincia de Los Ríos, creo que alguna vez sí te lo comenté, y tuve 2 compañeros de la oficina de comunicación que se fueron por tierra, se aventuraron. Y ellos contaban que apenas pudieran pasar la frontera terrestre de México a Estados Unidos, se iban a presentar a migración y decir, porque uno de ellos estaba bien asustado, estaban que lo extorsionaban, y decir, yo estoy sufriendo de extorsión y mostrar su celular. Él quería hacer eso. Primero, ¿eso funcionaba? Y segundo, si funcionaba, ya no funciona. Bueno, eso ya no funciona. Lo que decía de mostrar el celular había una aplicación que se llamaba el CBP One, que era una opción que daba el gobierno de Biden para que puedan ingresar con una cita previa de solicitud de asilo. No es que el asilo, cuando tú llegabas a la frontera a entregarte con las autoridades estadounidenses, te lo entregaban de inmediato. El asilo es un proceso muy largo que puede durar hasta 5 o 6 años, y dependiendo si es que en realidad la persona que lo está solicitando muestra pruebas creíbles y contundentes, porque hay muchas personas que se beneficiaron de esta figura. Y como les dije, la frontera se vio totalmente colapsada. Entonces el gobierno de Biden lo que hizo fue, bueno, vamos a recibir a estas personas para que puedan ingresar dentro del país. Mientras están dentro del país, se les da un permiso de trabajo para que puedan aportar en el crecimiento económico de la nación mientras están en su proceso de asilo. No quiere decir que la persona llegaba a la frontera y ya automáticamente le entregaban un asilo. Entonces muchas de estas personas empezaban a llenar los formularios de solicitud de asilo, y pues se descuidaron cuando los llaman a la corte, ¿no? Se descuida porque, como te digo, es un proceso que se realiza. Entonces estas personas se descuidaban y nunca fueron a ninguna audiencia. Entonces automáticamente se genera una orden de deportación cuando la persona no acude a esta audiencia. Entonces muchas de estas personas ya están geolocalizadas, georreferenciadas, porque cuando tú llegas aquí, a este país, o te entregas en la frontera, tienes que dar una dirección exacta del lugar donde te estás quedando para poder enviarte las notificaciones judiciales al respecto de tu caso. Entonces, en esta situación también hay muchas personas que sí fueron a la corte, pero cuando ya han ido a la audiencia, lo que ha ocurrido es que simplemente no han tenido las pruebas contundentes sobre sus casos, porque una cosa es que como una forma de alivio hacia el colapso que había en la frontera por la demanda de demasiada gente intentando ingresar, es que el gobierno de Biden fue que facilitó este tipo de citas para que la gente pueda entrar legalmente al país mientras se procesaba su caso. Entonces, cuando el juez de migración tocaba el día de la audiencia y le preguntaba al señor Jorge, a la señora María, a ver, señora, muéstrame todas las pruebas contundentes que usted tiene. Entonces, simplemente se daban cuenta que habían mentido, o que simplemente no eran candidatos para recibir un asilo, y ahí mismo en la audiencia la policía, en este caso ICE, porque la policía es una cosa, los organismos federales son otras. Entonces ICE en este caso detenía a las personas y los mandaba directamente a los centros de detención para luego deportarlos a sus países. Eso es lo que normalmente ocurre todo el tiempo aquí. No es que cuando llegas a la frontera te entregan de inmediato el asilo. Es un proceso largo que tiene que seguir la persona, mostrar recortes de periódicos, tiene que mostrar sustentos legales, tiene que mostrar entre esos las denuncias, pruebas contundentes, pruebas creíbles que ellos solicitan para poder procesar en este caso. ¿Y la aplicación a la que hacía referencia? Y la aplicación CBP One, esta aplicación fue la primera que Donald Trump suspendió. Un segundo. Ok. Perdón, que estaba teniendo una llamada que estaba ingresando. 7:14 de la mañana estamos conversando con el licenciado Ubel Onofre, director de gobierno sobre la deportación de migrantes ecuatorianos. Sí, ahí lo escuchamos. Sí. Bueno, les decía que entonces el CBP One era la opción que el gobierno de Biden lanzó para poder aliviar un poco el colapso de la frontera. Entonces, como no había tiempo tampoco para procesar millones de solicitudes de asilo, el gobierno de Biden lo que hizo fue brindar esta aplicación por teléfono. Tú llenabas un formulario y decías, bueno, voy a pedir asilo o quiero pedir asilo. Entonces ahí salían públicas las fechas en las que tú podías acercarte a la frontera para poder entregarte a las autoridades, y esto después de un periodo de 1 o 2 meses, hay incluso personas que todavía siguen detenidas. Después de un periodo de 2 o 3 meses, recién te soltaban para que puedas trabajar y, bueno, buscar un lugar donde vivir. Pero eso se suspendió. Eso se suspendió el primer día en que llegó Donald Trump al poder. Las primeras horas que tuvo el presidente fue la primera aplicación elaborada por Biden, que él suspendió totalmente y de forma rotunda. Algunas personas esperaban en la frontera por una cita y simplemente se quedaron en las nubes.
Licenciado, ¿y cuál es el ambiente que vive el latino que está allá en Estados Unidos? Obviamente hay gente que tiene sus familiares que estaban intentando llegar, otros que tienen su estatus ya legal estable. ¿Cuál es lo que piensa normalmente el latino allá que está radicado en Estados Unidos sobre esta situación de las políticas migrantes de Donald Trump? Bueno, hay opiniones muy divididas y les voy a comentar que más allá de la incertidumbre y el temor que tienen los migrantes que están irregulares dentro del país de ir a trabajar o de salir a las calles normalmente, porque tú vas al centro de la ciudad y no ves a ninguno. Antes, un mes atrás, tú no podías ni caminar en medio del Times Square. Era bastante difícil caminar porque había demasiada gente, la mayoría gente hispana. Entonces, sí, hubo un desorden en estos últimos años, los últimos 2 años. Hubo un desorden total, un caos total. Entonces, te digo que las opiniones están muy divididas entre las personas que ya están legalizadas dentro del país, que habían generado una comunidad ya estable y también se habían ganado el respeto de la comunidad, tú sabes, local, ¿no? Entonces, con todos estos actos delictivos en los que estaban involucrados muchos de los migrantes recién llegados, muchas personas comenzaron a apoyar al mismísimo Donald Trump. Hablemos de migrantes que tenían hijos aquí, que no han arreglado su situación, pero sus hijos son ciudadanos estadounidenses porque nacieron aquí. Entonces, muchas de estas personas votaron a favor del presidente Donald Trump, votaron a favor y conociendo cuáles iban a ser sus políticas migratorias. Entonces, la situación es bastante compleja. Hay una opinión muy dividida sobre esto, y te diría que hay muchas personas, que incluso personas hispanas, que festejan el que se esté poniendo en orden la casa. Uh-huh. Y que hay de cierto que en el estado de California, los viñedos, los sembríos, principalmente la materia prima del vino que se produce ahí en California, han quedado vacíos porque la mayoría de trabajadores estaban en situación irregular. Bueno, antes de que se posesionara Donald Trump, ya se empezaban una semana antes, ya se empezaban a desarrollar algunos operativos para detener a personas indocumentadas que tenían antecedentes legales y que se encontraban trabajando en California, porque en California se encendió la alarma de que ya las cosas se estaban endureciendo. Ni bien terminaba el mandato de Biden, empezaron nuevas redadas dentro de algunas fábricas, de algunas plantaciones, y pues ahora, ayer, todo este fin de semana, se han desarrollado numerosas protestas de migrantes en diferentes ciudades del país, y pues en especial inmigrantes mexicanos, algunos que ya tienen establecidas sus ciudadanías, ya viven años aquí, tienen sus hijos, se han unido para protestar en contra de las normas migratorias de Trump. Y pues se les podría decir que ayer en California también hubo un enfrentamiento entre migrantes y la misma policía, que trataba de abrir el paso en una de las principales avenidas. Esta convocatoria se ha dado por medio de redes sociales, y pues primero empezó en la Florida, luego empezó en Chicago. Tenemos otro brote de protestas en California, y pues la situación va un poco empeorando, porque algunas personas dicen, bueno, esta actitud de personas que son ajenas al país, que son extranjeros y que están ejecutando este tipo de protestas en contra de las normas que los votantes estadounidenses utilizaron al presidente, han generado una reacción de ciudadanos estadounidenses. Yo leía muchos comentarios a través de Twitter, de X, sobre un congresista que decía que van a modificar la legislación en California para poder evitar la toma de las calles. Y por eso es que aquí normalmente no existen este tipo de protestas de cerrar calles. Tú vas a una plaza, haces una protesta y eso es todo. Pero el pensamiento latinoamericano, tú sabes, nuestra configuración ya biológica y psicológica nos permite ir a tomar las calles para protestar en contra de algo que no nos gusta. Entonces esto también se está poniendo un poco candente, y lo que han dicho ahora últimamente los migrantes de diferentes ciudades es que hoy no van a ir, se van a paralizar muchos en contra de estas normas, y pues esto empeoraría también la toma de decisiones de los nuevos aranceles que el presidente Donald Trump está exigiendo a México, Canadá y China. Pues la mano de obra se va a paralizar, y no es que diga que hay mucha gente que dice, pero hay muchos ciudadanos estadounidenses que pueden trabajar. Lamentablemente se ha flexibilizado demasiado el tema de los derechos laborales, se ha flexibilizado demasiado que mucha gente no quiere ir a trabajar, que si te caes o si pasa algo te demandan al empleador, o que el empleador no quiere pagar el valor real de las horas. Entonces el trabajo que no lo hacen los estadounidenses lo hacen los migrantes, y lo hacen a un menor costo, y lo hacen en una calidad mayormente óptima, más que los mismos estadounidenses. Entonces
lo que dicen los representantes de algunas de estas manifestaciones que antes han tenido lugar en diferentes ciudades esta semana y ayer específicamente, es que van a paralizar y no van a ir a los trabajos para ver cómo va a reaccionar el mercado económico del país. Sí, eso, porque como usted dice, la verdad que la fuerza laboral estadounidense bastante se mueve por los latinoamericanos. Una consulta adicional. ¿Cuál es el estatus en el que queda la persona que ha sido deportada? O sea, obviamente ya tiene una deportación y tendrá alguna sanción. ¿Cuál es esa sanción? ¿Hay alguna sanción económica o más allá de lo que puede ser la sanción, digamos, migratoria? ¿Cuáles son esas sanciones que puede tener un migrante retornado? En este caso, ninguna sanción económica, simplemente lo retornan y eso es todo. Pero si la persona cometió un delito, normalmente estamos viendo que hay personas que estaban dentro de esa que iban a responder. Entonces, ellos están también pegados a su país. Específicamente, estas personas son las que están saliendo también de la cárcel para ser enviados a sus países de origen. Y pues ellos han pagado, dependiendo del impacto del delito y del crimen, de la gravedad del delito y del crimen, que maneja esta situación, porque si es en Ciudad de muchas personas que han cometido delitos como robo, como asalto, simplemente han sido liberados en las calles nuevamente y consiguen cometer delitos y han sido lo mismo. La policía de inmigración ya venía georreferenciados, localizados, entonces no podía acceder a los edificios o no podía acceder a la colaboración de la policía local, para que ya antes y los diferentes gobernadores están colaborando esta vez con las autoridades y por eso han ido a buscar a estas personas dentro de. Pero una vez que ya hayan cometido también han pagado alguna sentencia o simplemente están impunes. Entonces eso también yo estaba pensando, bueno, si están enviando delincuentes junto a migrantes que son migrantes regulares que no tienen ningún antecedente, que solamente querían trabajar, cumplir un sueño, pues eso también es peligro es una alerta para el país, que personas que vienen a cometer delitos en Estados Unidos. Deberían estar bien identificados cuáles son los que han sido... Y no lo dicen, no lo dicen, simplemente ponen a todos en el mismo saco. ¿Y cuáles serían las sanciones migratorias? Es decir, si no ha estado en el todo, bueno, hemos quedado ahorita también sin la desembarco, pero sin en el caso de robo, algo, o sea, ¿cuál sería los que no están involucrados simplemente por haber ingresado de manera ilegal? Por haber ingresado al país, visa turista de manera ilegal. Las personas que actualmente estaban modificando una ley para poder sancionar a las personas que hayan ingresado a visa turista al país y se han quedado. De forma legal, se decía que iba a haber una especie de sanción que iba a aplicar por una visa estadounidense de 20 años. Pero en este caso, las personas que están ilegalmente al país y que algún día quieren sacar algún visado, pues tienen que esperar hasta 20 años. Pero las personas que han ingresado con visa de turista a los Estados Unidos y se han quedado de forma ilegal y son regresados a sus países de origen o de retorno, pues tendrán que esperar 10 años de sanción para aplicar y se acercan y no te prueban la visa en un futuro. Sí, 25 de la mañana, casi 7:26. Gracias a el titular de comparto que trae hoy Diario Expreso. México y Canadá responden a Estados Unidos con represalias. Ahí vamos a tener que hacer nuevos contactos contigo, molestarte, a ver si a la hora de la mañana podrías abrirnos un espacio en tu agenda. Nos queda un minutito, don Johnny, el contacto. Ya ves que se nos va a cortar el Zoom. Quería preguntarte sobre el cambio del nombre del Golfo de México al Golfo de América. Tenemos una entrevista dentro de poco con el doctor Carlos Estarellas, especialista en Derecho Internacional, al respecto. Gracias, Google. Gracias a ustedes y mucho gusto de volver a saludarte, Gustavo. Y bueno, como te decía, trabajamos juntos en Gamavisión y pues acá para colaborar siempre. Un abrazo. Aprovecha para mandar un saludo a tu provincia fluminense. Desde allá también nos reportan sintonía a través del 096-3117-307. Un saludo para toda mi gente de la provincia de Los Ríos y síganme a través de TikTok, @VLonofre, donde tengo siempre información sobre lo que ocurre en la unidad hispana dentro de los Estados Unidos, que sea la comunidad amiga. Síganme a través de TikTok. Bien, bendiciones. Chévere. Que esta entrevista y así nos ayuda a conocer de primera mano, ¿no? Porque él se encuentra en los Estados Unidos, lo que está pasando con los migrantes, no solamente los ecuatorianos, sino todos los latinoamericanos y los que han sido regresados. Lo que sí nos faltó un poco, me faltó a mí, que es una duda que yo tenía y en este momento la recuerdo y la podemos también compartir con el... Claro, coméntenos. ¿Cuál es el estado? Porque dicen que a los inmigrantes chinos o de otras nacionalidades que no son las latinoamericanas tienen otro tratamiento, que ellos no los están deportando, o que si los están deportando es una cosa mínima en comparación a los migrantes latinoamericanos. Normalmente se me ocurriría a mí, yo pude recorrer el barrio chino hace años, gracias a Dios, y gracias a una invitación del Departamento de Estado en el 2006 en la ciudad de San Francisco. El estado de California no solamente tiene habitantes cuyas raíces son mexicanas, sino también asiáticas, porque están justamente frente al continente asiático, pasando el Océano Pacífico, y con vuelos que hacen escala en Hawái llegan muchos chinos y asiáticos a San Francisco. Se me ocurriría que en ese estado hay alguna especie de acuerdo, porque así como el latinoamericano, decía Ubel, hace trabajos, desempeña funciones que ya el estadounidense no quiere realizar, el chino también se destaca por ser muy trabajador y creativo. Sí, como también lo comentábamos, es importante también destacar que la mano de obra es mucho más económica, obviamente, por varias razones, que la mano de obra estadounidense. Entonces, están dispuestos los latinoamericanos a hacer trabajos que al final los estadounidenses y los chinos también, los otros migrantes de países que en sus países recibirían mucho menos por hacer ese mismo trabajo. Entonces, están dispuestos a hacerlo y los estadounidenses ya no son tan capaces, tal vez, de hacerlo. Entonces, esa es la situación y la paralización de trabajo que va a haber en estos días, que nos comentaba Ubel. Vamos a ver también cómo reacciona la economía americana. Yo entiendo la postura de Donald Trump y algunos, incluso como nos comentaba el propio Ubel desde allá, incluso desde los propios latinoamericanos, porque cuando hay
personas, sea de la nacionalidad que sean, que van allá, no a trabajar, sino a cometer actos delictivos que atentan contra la seguridad y la vida de las personas que sí van a trabajar o de las personas que viven allá, residen y que quieren tener una vida de paz y de seguridad, entonces nadie los va a querer. Nadie los va a querer. Y lamentablemente muchos de los migrantes sí han ido con estas malas costumbres. No digo de los Estados Unidos, de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Por eso quería también saber cuál es el estado, cómo es el tratamiento de las diferentes nacionalidades para la deportación. Cuando alguien comete un delito en un país, lo que sea considerado un delito va a tener un tratamiento como algo delictivo. Y eso es entendible. El problema es cuando uno ve que están siendo maltratados, o sea, digamos la palabra separada, maltratados, los niños. A veces hemos visto niños regresar con sus familias y eso es lo que a todos creo que nos llega adentro, ¿no? Como madre, como hermana, te llega, ¿no? Te llega que un niño se regrese con su familia y tal vez personas que sí van con la mejor predisposición para trabajar y hacer las cosas bien. Digamos, pagan justos por pecadores. Así es, Sofi, la historia de la humanidad, lamentablemente. 7:31 de la mañana, nosotros en Noticias 96 tenemos más entrevistas de interés. Ya venimos con el doctor Carlos Estarellas, especialista en Derecho Internacional, y también más adelante con un candidato presidencial. Ya se suma también Diana Holguín. Hacemos una breve pausa para reacomodarnos aquí en el set. Volvemos. Usted está en sintonía de su informativo Noticias 96 a través de la 96.9. En información, la radio que te mueve. Sintoniza tu emoción. Siéntete parte de nosotros. Escríbenos o envíanos tu mensaje de voz al 096-3117-307. 096-3117-307. Línea activa en WhatsApp. La 96.9. La que te mueve. Date tu tiempo en Midtime Beauty Bar, ubicados en el primer piso del Centro Comercial Vizcaya Plaza, local 53. Te invitamos a disfrutar de una experiencia única en peluquería, manicura, spa facial, spa corporal y maquillaje. Deja que nuestros especialistas te envuelvan en lujo y relajación. No esperes más para sentirte increíble. Ven a Midtime Beauty Bar y transforma tu rutina en un momento de pura indulgencia. Haz tu cita hoy y déjate sorprender. Contáctalos llamando al 098-343-8601. Encuéntralos en redes como @midtime_beauty_bar. Bienvenidos al universo de Japani Pop, tu programa radial donde la cultura otaku y geek brillan con todo su esplendor. Todos los sábados de 9 a 10 a.m. en la 96.9 FM. Descubre lo último en anime, manga, gaming y mucho más. Vive la pasión, conéctate con lo que amas y sé parte de nuestra comunidad. El poder otaku te espera. No te pierdas de Una con Morán y Luna. Todos los martes, desde las 17 horas, de Una con Morán y Luna, te trae entrevistas exclusivas, los temas más importantes de la semana, salud, medicina y mucho más. Un programa dinámico, informativo y entretenido que no puedes dejar de escuchar. Sintoniza la 96.9, la radio que te mueve, y acompáñanos en un espacio lleno de información y buen contenido. Te esperamos en De Una con Morán y Luna. Despierta informado. Únase a nosotros en Noticias 96. Cada día desde las 6 de la mañana, reciba las noticias actualizadas.